Otro peregrino, capítulo 4, parte 1. Su carga liberada de sus hombros. La conversión de Spurgeon y su ministerio inicial. Introducción. Grabadas en una placa de mármol colgada en la pared junto a la banca de la capilla metodista primitiva de Colchester, donde el adolescente Charles Haddon Spurgeon se sentó cuando su carga le fue quitada de sus hombros. Están puestas en relieve estas palabras: miré en ese momento y la gracia de la fe me fue concedida en ese mismo instante. Y ahora pienso que puedo decir en verdad, desde que por fe vi el arroyo, que tus heridas sangrantes alimentaban, el amor redentor ha sido mi tema y lo será hasta que muera. Estas son las propias palabras que el mismo Spurgeon usó conforme relataba la historia de su dramática salvación. Charles se gloriaba en su conversión. Ahora era libre para servir al Salvador, a quien había buscado por tanto tiempo, y que tan gratuitamente le había salvado. En el típico estilo puritano, su peregrinación hasta el momento en que la gracia de la fe le fue otorgada al jovencito de 15 años fue una jornada larga y ardua, pero al fin encontró esa sublime gracia, como lo expresó el puritano John Newton en su clásico himno. La plena explicación de la conversión de Spurgeon no podría ser otra que la pura gracia de Dios que lo condujo a ese momento climático. Charles reconoció ese hecho al extender su mano y asirse de la salvación, volviéndose de esta manera un hombre plenamente convertido. Tomando la analogía del progreso del peregrino, como solía hacerlo con frecuencia, Charles comentó: él dijo ven, y yo volé a él y me aferré a él, y cuando al fin me dejó ir, me preguntaba dónde había quedado mi carga. Ya no estaba, ahí estaba, en el sepulcro, y yo me sentí ligero como el aire, como un silfo alado. Podría volar sobre las montañas de las aflicciones y de la desesperación. Y oh, qué libertad y gozo tenía. Oigo su voz llena de dulzura: he sido perdonado, he sido perdonado, he sido perdonado. El día memorable. El memorable día cayó en un domingo del mes de enero de 1850. Esa mañana, Charles se levantó temprano para orar y leer un libro de un autor puritano, pero no encontró descanso del alma ni en su lectura ni en su oración. Tal como él mismo lo expresó, Dios estaba arando su alma con 10 caballos negros, es decir, los 10 mandamientos. Además, dijo que Dios también lo estaba arando de manera cruzada con el mensaje del Evangelio. Aún así, cuando oía las buenas nuevas de Cristo, no le producían ningún consuelo, por tanto, languidecía. Charles había visitado muchas de las capillas de Colchester, confiando en oír una palabra de esperanza, pero sin ningún resultado. Nadie, así lo parecía, le podría guiar a Cristo. Así que en esa mañana de enero se dirigió a una iglesia, esperando que algún ministro le dijera cómo podía ser salvo. Como lo comentamos al principio de esta biografía, la nieve caía con fuerza, la tormenta le desvió y no llegó al lugar de adoración al que había planeado asistir originalmente. Primero, había pensado acompañar a su padre a Tollesbury, pero se decidió que no fuera. Entonces, eligió alguna iglesia de Colchester, caminó por las calles llenas de nieve. Con el camino recordó unas palabras de su madre en el sentido de que debía visitar la capilla metodista primitiva, ubicada en Artillery Street. Entonces, cuando pasaba por esa calle, debido a la fuerte nevada y al gélido viento, decidió entrar en esa pequeña capilla. Unas 15 personas se encontraban en su interior. Charles no podía ni siquiera levantar su mirada. La aflicción le oprimía su corazón, pero en ese sencillo escenario vino la redención. Gustaba de recordar ese día feliz y le encantaba contar la historia. Estaba convencido del poder del testimonio propio para tocar a todos. Esa dramática ocasión nunca se escapó de su mente. Ejemplo de ello es la narración completa que se encuentra en el primer capítulo de su autobiografía. La paz había llegado finalmente
a su atribulado corazón y alcanzó plena seguridad de que la redención de Cristo era propia, era suya. La carga había caído realmente de sus hombros. ¿Qué día fue aquel para el joven que buscaba? ¿Y qué día para toda la iglesia del Señor Jesucristo, debido al grandioso ministerio que se desarrolló a partir de esa experiencia? Los siguientes días. El biógrafo Charles Wright aumenta que Spurgeon asistió a una capilla bautista en compañía de su madre, la misma noche de su conversión. El pastor del lugar predicó sobre aceptos en el amado, de Efesios 1:6, un mensaje sobre la seguridad. Este mensaje tocó a Charles y tuvo mucha influencia en la confirmación de su fe. Spurgeon regresó a la capilla metodista primitiva de Arthur Street poco tiempo después de su conversión. Sin embargo, tuvo una experiencia desilusionante en esta segunda visita. El predicador, siendo de persuasión arminiana, declaró que una persona podía perder su salvación después de la regeneración. Los arminianos, como sabemos, rechazan la idea de la eterna seguridad en Cristo. Spurgeon rechazaba el arminianismo. Aún recién convertido, Charles creía firmemente en la imposibilidad de que un cristiano perdiera su salvación. Su previa aceptación de la doctrina puritana y calvinista tuvo que ver en ese asunto. Spurgeon dijo: «Gloria sea a Dios porque hemos encontrado una cabeza en quien permanecemos eternamente seguros, una cabeza que nunca perderemos». Para los oídos calvinistas de Charles, el predicador metodista primitivo advocaba una extraña doctrina. El hombre predicaba sobre Romanos 7:24. «Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?». Al comenzar el sermón, Spurgeon pensó: «Ese es el texto que necesito». Él sabía que aunque salvo, no podía vivir sin pecado. Sin embargo, el predicador contendía que Pablo no se había convertido todavía en cristiano cuando expresó eso. El predicador pregonaba una perfección sin pecado. Por tanto, argumentaba que Pablo no habría podido decir eso si fuera cristiano, si fuera salvo. Spurgeon sintió que esto era un completo error y decidió que nunca encontraría un hogar espiritual en la comunidad metodista primitiva. Concluyó que los metodistas primitivos son muy buenos para gente no convertida, pero de poca utilidad para los hijos de Dios. Ese es mi concepto del metodismo. Nuevo gozo. La fe recién descubierta de Charles llenaba sus días de gozo. Buscaba satisfacer las necesidades de la gente conforme ministraba en el nombre de Cristo. Pero no todo era júbilo y gozo para Spurgeon. Comentó: «Creo que como 5 días después de haber encontrado a Cristo, cuando mi gozo había sido tal que podría haber bailado de júbilo al pensar que Cristo era mío, súbitamente caí en un ataque de desaliento, debido a que no podría alcanzar el nivel de santidad que deseaba. Cayó en una profunda depresión». Hemos de recordar que la depresión plagó su vida. Después de las vacaciones o del descanso obligatorio, Spurgeon retornó a sus estudios y a sus responsabilidades en Newmarket, pero toda una luz brillaba en todo lo que hacía en contraste a la profunda oscuridad que experimentó antes de ir a Colchester. Había sido salvado. Ya establecido nuevamente en Newmarket, hizo una cita con el ministro de la iglesia independiente para hablar acerca de ser admitido como un miembro de esa iglesia. Aunque visitó el hogar del pastor durante 4 días consecutivos, no fue recibido y no pudo lograr una entrevista. Entonces, Spurgeon escribió al pastor diciéndole que iría a la siguiente reunión de la iglesia y él mismo se propondría para la membresía. Esto sí captó la atención del pastor. Charles relató: «El pastor me miró como si fuera un tipo extraño, pero yo le decía de todo corazón, pues sentía que no podía ser feliz sin la comunión con el pueblo de Dios. Yo quería estar donde quiera que estuvieran, y si alguien los ridiculizaba, yo deseaba ser ridiculizado con ellos. Y si la gente les ponía apodos, yo quería ser llamado como ellos, pues sentía que a menos que sufriera con Cristo en su humillación, no podría esperar reinar con Él en gloria». Luego, en una carta a su padre, fechada el 12 de marzo de 1850,
Charles escribió: en nuestra última reunión de la iglesia, fui propuesto para la membresía. Fue aceptado como un miembro de la iglesia el jueves 4 de abril de 1850. Pronto seguiría sus convicciones y sería bautizado profesando la fe en Cristo. Primer servicio. En Newmarket pasaban los días visitando a los pobres y a los enfermos y hablando con sus compañeros acerca de la relación con Jesucristo. Pasaba muchas horas dando testimonio y ayudando a otros a encontrar la fe en Cristo. Distribuía folletos relacionados con la salvación a todas las personas que encontraba. También comenzó a enseñar en la escuela dominical. Esto ocurrió el día 5 de mayo de 1850. Decía: no hay mejor tiempo para servir al Señor que al inicio de la juventud. Por este tiempo escribió un diario que tiene que ser analizado con interés para ver la peregrinación espiritual que experimentó en esos días. Esta fue la única etapa en toda su vida en la que escribió un diario. Ese diario se considera hoy un clásico sobre los primeros días de una persona recién convertida, semejante a los diarios de Robert Murray McKinney, John Wesley, David Brainerd y otros. El diario corre desde el 6 de abril de 1850 hasta el 20 de junio del mismo año y se irrumpe abruptamente, dando el indicio de que Spurgeon se traslada a Cambridge como maestro asistente en la escuela del señor Edwin Zenith Linding. Bautismo en el río Lark. Después de llegar al convencimiento de que debería ser sumergido a través del estudio del catecismo anglicano, ese convencimiento se profundizó ahora que había sido convertido. Además, el señor John Windle de la escuela de Newmarket era un bautista. Probablemente fortaleció en Charles esa convicción de la necesidad del bautismo. Charles también tenía cierto compañerismo con algunos estudiantes de la iglesia bautista de Isleham, un pueblo que estaba a unos 10 kilómetros de distancia, aunque nunca había oído hablar de la denominación bautista, sino hasta los 14 años de edad llegó a la conclusión de algo que es típico de la doctrina bautista, que no debía participar en la cena del Señor hasta no haber recibido el bautismo de los creyentes. Por tanto, se puso por objetivo ser sumergido al modo bautista. Spurgeon no era un joven presuntuoso como algunos han argumentado. No hubiera pensado en ser bautizado sin el consentimiento de los padres. Le costó un poco obtener dicho consentimiento, pero al fin lo logró. El padre de Spurgeon tenía temor de que su hijo descansara en el bautismo para salvación, el error de la regeneración bautismal. Pero Charles había comentado: ¿cómo conmueve mi alma los temores de mi padre de que yo confíe en el bautismo para salvación? Él tuvo que vivir esta convicción. ¿Y de qué manera? Algunos años más tarde, en lo que se ha conocido como la controversia de la regeneración bautismal, esa fascinante batalla sería discutida más adelante. Finalmente, recibió el consentimiento de sus padres. Cuando le dijo a su madre su intención de ser sumergido, ella le respondió que a menudo había orado para que se convirtiera en un cristiano, pero nunca había orado para que se volviera bautista. Spurgeon, con inusual penetración e ingenio para un joven de su edad, le replicó a su madre que era una demostración de que Dios da abundancia por encima de lo que pidamos o pensemos. El viernes 3 de mayo de 1850 se presentó para ser bautizado, unas pocas semanas antes de cumplir 16 años de edad. Spurgeon comentó: el bautismo soltó mi lengua, y desde entonces no ha estado quieta. Le bautizó el pastor de la iglesia bautista de Isleham, W. Candlow, que había sido misionero en Jamaica. A la mañana siguiente regresó a Newmarket y al siguiente domingo participó en la Santa Cena en la capilla independiente, la cual era miembro. El bautismo no lo hizo automáticamente miembro de la iglesia bautista. Servicio en la escuela de Newmarket. Spurgeon comenzó su trabajo en la escuela dominical el día 5 de mayo de 1850.
En cada reunión de trabajo de los obreros de la escuela dominical, uno de los maestros alternaba con el superintendente para el cierre del mensaje para todos los estudiantes. Cuando Charles habló, los estudiantes recibieron también su mensaje que el superintendente le pidió que hablara cada semana. Al principio rehusó, pero finalmente consintió, y esa hora final se convirtió en un servicio de adoración regular de la iglesia. También continuó distribuyendo folletos, dando testimonio y sirviendo al Señor. El ministerio de distribución de folletos se convirtió en uno de los servicios que más disfrutaba en la iglesia congregacional de Newmarket. Formó un grupo de 70 personas y los sábados por la tarde visitaban sus hogares. Visitaban casa tras casa, compartiendo con ellos la verdad de Dios. El círculo estaba formado por 33 casas. Charles heredó este grupo que había sido atendido previamente por 2 mujeres que vivían en la casa de Swindle. Como celoso siervo de Cristo dijo, difícilmente podía dejar pasar 5 minutos sin hacer algo por Cristo. Si caminaba por la calle, llevaba conmigo unos cuantos folletos, arrojaba folletos a través de las ventanillas de los trenes. Si tenía un momento libre, debía estar orando o leyendo mi Biblia. Si estaba con algunas personas, trataba de que el tema de conversación fuera Cristo para poder servir a mi Señor. Esos días posteriores a su conversión, la vida entera de Charles parecía entregada a ayudar a otros a encontrar la fe en Cristo. Más aún, el fervor evangelístico escondido en su corazón el día de su conversión nunca disminuyó. Spurgeon puede ser mejor entendido como pastor evangelista. Todos los domingos por la tarde tomaba su lugar en la escuela dominical, pero no siempre gozó de un éxito brillante ahí. Sin embargo, normalmente podía mantener la atención de su clase. También comenzó a aprender algunos de los principios básicos de la buena comunicación. Cuando los niños se ponían inquietos y se aburrían, él les daba algún ejemplo o alguna ilustración para recuperar su atención. Uno de los niños le dijo una vez: «Esto está muy aburrido, maestro. ¿Podría contarnos algún cuento interesante?». Claro que podía, y se dio cuenta de la importancia de las ilustraciones que relacionan las realidades escriturales con la vida práctica. Cuando se convirtió en un predicador, también enlazaba sus sermones con ilustraciones o anécdotas interesantes. Cuando Charles comenzó a hablarle a la asamblea entera de la escuela dominical cada domingo, su pastor no se sentía especialmente contento con la idea. Los adultos principiaron a asistir para oír al jovencito. Charles dijo: «Me he esforzado para hablar como un hombre moribundo a seres moribundos». Ese comentario recuerda la famosa frase del gran puritano Richard Baxter. Posiblemente la tomó de Baxter. Spurgeon continuó dando testimonio no solamente a los incrédulos, sino también a cualquier cristiano que estuviera necesitado de una palabra del Señor. En verdad, su timidez se fue flotando sobre el río Lark en su bautismo. La primera plática pública de Spurgeon tuvo lugar en una reunión misionera en la escuela de Newmarket el 10 de septiembre de 1849. Ahí dio un mensaje sobre las misiones. Acababa de cumplir 15 años. En aquel momento no había sido convertido. Luego, el 14 de junio de 1850, 5 días antes de cumplir 16 años, dio otro mensaje misionero. Por este tiempo, ya había venido a la fe en Cristo y las misiones estaban verdaderamente en su corazón. En realidad, algunos afirman que Charles se había hecho seriamente el planteamiento de ir a predicar el Evangelio a China. Aunque visitó la Europa continental y cubrió ampliamente el Reino Unido, nunca viajó más allá de esos límites. Pero el celo por el evangelismo y las misiones le consumió a través de su vida. Cambridge. Charles abandonó Newmarket el 17 de junio de 1850 y, una vez más, pasó algún tiempo con sus abuelos en Stamford. Como siempre, fue un tiempo muy especial para el joven, especialmente ahora que había llegado a conocer al Señor Jesucristo personalmente. En agosto de ese mismo año, se trasladó a Cambridge para unirse a una escuela establecida por el señor Edwin Zenith Linding,
que había sido su maestro en la escuela de Colchester en años anteriores. Ahí permaneció durante un par de años muy formativos, como ayudante del maestro. También continuó sus estudios. Pronto se unió a la Iglesia Bautista de San Andrés, la primera iglesia bautista de la que fue miembro. Fue recibido con su membresía el 3 de octubre de 1850. Cuando Spurgeon se unió a la iglesia en Cambridge, Robert Hall servía como pastor. En su día, Hall se convirtió en uno de los predicadores bautistas más distinguidos de Inglaterra. Él dio inicio a la Asociación de Predicadores Laicos durante su ministerio en St. Andrew. Esa asociación todavía funciona en Inglaterra y pronto jugaría un papel importante en la vida de Charles. Esa iglesia también gozaba de cierto renombre debido al posgrado anterior de Robert Robinson, autor de un conocido himno: «Ven fuente de toda bendición». Spurgeon se puso de inmediato a trabajar en la iglesia en la escuela dominical. Tan pronto llegó a la ciudad universitaria, rápido destacó en esa tarea. Muchos comenzaron a reconocer la latente habilidad de predicar que tenía. También continuó dando testimonio. Encontró una forma única de alcanzar los hogares. Les dejaba tarea a los alumnos en sus clases y luego los visitaba en sus hogares para comprobar su progreso. Los padres se sentían orgullosos de ser visitados personalmente por un maestro, y conforme Charles establecía una buena relación, al mismo tiempo les ministraba, pero todavía no predicaba ningún sermón. Sentía un profundo deseo de oír el llamado de Dios para predicar, ya que no presumía de predicar hasta no haber sentido ese llamado. Escribió a su padre: «¿Cómo anhelo el momento en que le agrade a Dios hacerme un exitoso predicador del Evangelio, como lo eres tú, mi padre! Oh, que pudiera ver a un pecador consternido a venir a Jesús. Casi te envidio tu exaltado privilegio». Ese arraigado deseo de Charles estaba a punto de cumplirse. Cuando Charles asistía al servicio de la iglesia bautista de la calle St. Andrew, el señor James Winter fungía como presidente de la Asociación de Predicadores Laicos. Esta asociación de laicos suplía los púlpitos de las iglesias de 13 aldeas cuando no tenían pastor. Las iglesias de Cambridge tenían a James Winter en alta estima y era conocido como el obispo Winter. Él era un miembro y además un líder de la iglesia de Spurgeon. Un sábado por la mañana, Winter llamó a Spurgeon, justo cuando las responsabilidades de Charles en la escuela habían terminado, y le preguntó si quería ir a Tiversham la noche siguiente, pues un joven habría de predicar ahí, y no estaba muy acostumbrado a los servicios, y le encantaría ser acompañado por Spurgeon. Winter realmente tenía la intención que Spurgeon fuera ese joven, pero conocía su personalidad. Una categórica y clara invitación a predicar habría atemorizado a Charles de tal manera en esa etapa que habría rehusado. Así que Winter hizo la invitación de esa forma. El engaño fue tal vez justificado y resultó ser exitoso. El primer sermón. El domingo por la noche, Spurgeon se dirigió a Tiversham en compañía de otro joven que era un poco mayor que Spurgeon. Mientras se encaminaban al servicio, Spurgeon expresó su esperanza de que su amigo experimentara las bendiciones y la presencia de Dios al predicarle a la gente. Sorprendido, el otro joven declaró que nunca había predicado en su vida, que no podía predicar y que no pensaba predicar. Se volvió a Charles y le dijo: «Nunca. Se me pidió que te acompañara y yo espero que Dios te bendiga en tu sermón». Ambos estaban completamente perplejos, pero el compañero de Charles sugirió que simplemente diera una de sus charlas de la escuela dominical y que eso bastaría. Después de un momento, Spurgeon se reprochó por su miedo y se dijo a sí mismo: «Seguro puedo hablar a unos cuantos aldeanos acerca de la dulzura y del amor de Jesús, puesto que lo siento en mi alma». El camino estaba trazado. La pequeña congregación reunida en una pequeña casa. Cuando el joven llegó,
Se levantó para predicar y eligió su texto en aquel momento. El texto de su primer sermón fue: «Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso», de 1 de Pedro 2:7. El joven de 16 años predicó para gloria de Cristo. Cuando finalizó su sermón, muy contento porque no se había cortado, a veces cuando al principio hablaba en público tartamudeaba. Tomó el himnario para anunciar el himno con el que cerraría el servicio. En ese momento, una anciana de la congregación preguntó a gritos: «Jovencito, ¿cuántos años tienes?». Spurgeon, que no deseaba divulgar su edad real, respondió: «Debe esperar hasta que el servicio termine para hacerme esas preguntas». «Cantemos». Después de cantar el himno y de terminar el servicio, se quedaron platicando. La anciana le volvió a preguntar: «¿Cuántos años tienes?». Él respondió: «Tengo menos de 60 años». «Sí, y menos de 16», replicó la anciana. Spurgeon le dijo: «No importa mi edad, piensa en el Señor Jesucristo y en su precioso Espíritu». Eso pareció satisfacer a los congregantes. Le pidieron que regresara. Si Winter estaba de acuerdo, Charles consintió en ello. Este evento inauguró la predicación de Spurgeon tanto en domingos como en los días de semana, bajo los auspicios de la Asociación de Predicadores Laicos. El llamado había venido y estaba confirmado. La notoriedad de Spurgeon comenzó a crecer. Aún en aquellos días iniciales, sus dones sobresalientes eran evidentes y Charles mostró diligencia en todas sus responsabilidades. Temprano cada mañana estaba levantado orando y leyendo la Biblia. Antes de comenzar sus deberes en la escuela, trabajaba hasta las 5 de la tarde y luego salía casi diariamente para predicar a los aldeanos. Charles confesó que cometía errores y decía disparates en sus tempranos esfuerzos de predicación, pero expresó gratitud de que no hubiera reporteros en sus audiencias.